Hola, buenas. Mi nombre es Ingrid Mosquera Gende, vengo de la Universidad Internacional de La Rioja y vengo a presentar la investigación Los podcasts como recurso educativo. Se puede decir que el podcast se ha convertido en uno de los formatos más habituales hoy en día. Además, se puede decir que muchas de las plataformas ya son auténticas redes sociales, ya que incluyen video podcast, posibilidad de hacer preguntas, respuestas, mandar audios. Aquí se puede ver en la imagen un ejemplo de interacciones a través de la plataforma de Spotify de Anchor, donde tenemos la posibilidad de incluir preguntas y respuestas, de hacer encuestas e interaccionar de manera directa con los oyentes. Añadido a lo que se acaba de ver, existen herramientas gratuitas muy sencillas para hacer podcast. Obviamente, no todos van a tener el mismo nivel de profesionalidad, pero aquí se pueden ver dos ejemplos de dos artículos en los que yo misma hablaba de ello, ¿no? Con herramientas básicas para hacer los podcasts, herramientas de audio, etcétera. Y todo el mundo hoy en día puede publicar su podcast, o sea, crearlo, elaborarlo, publicarlo y difundirlo a través de diferentes plataformas gratuitas. Una de las posibilidades a nivel educativo es que sea el alumnado el que genere esos podcasts, esos audios que podemos convertir en podcast. Por ejemplo, Luis de Mena es un maestro de primaria que trabaja muchísimo con la herramienta gratuita Vocaru y a través de ella pues comparte lo que se podrían denominar podcasts. Son audios, pero se pueden ver como podcast a través de enlaces. Aquí tenemos un ejemplo y el código QR para seguirlo. Además de poder crear podcasts con el propio alumnado, hay muchos profesores que tienen sus propios podcasts educativos. Tal es el caso de David Santos, con Píldoras de Educación, un podcast ya muy premiado en el que comparte todas sus reflexiones y en el que también lleva invitados, comenta libros, etc. Tenemos el ejemplo de Abe Orquín, abajo, Adrenalina Educativa, un maestro de primaria que comparte su día a día en el aula. Un podcast muy interesante también, por ejemplo, para futuros docentes. Y también un indispensable, y es simplemente por poner tres ejemplos, es el podcast de Rosa Liarte, normalmente con entrevistas a expertos, profesores, autores de libros, etc. Tres propuestas fundamentales y que recomiendo que no os perdáis, entre muchas otras opciones. En este caso estaríamos hablando de podcast a nivel profesional. Decía podcast a nivel profesional, porque por ejemplo, los podcasts de las charlas educativas que yo misma llevo son los audios de los vídeos de YouTube. Es verdad que hay algún podcast que está directamente preparado para ser podcast, pero la mayoría son los vídeos de YouTube pasados a podcast. ¿Por qué? Pues este proyecto de las charlas educativas, que nació en enero de 2020 y que todos los miércoles y ahora también todos los domingos reúne en directo a docentes de todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria, universidad, formación profesional, escuela de idiomas, etcétera, y otros profesionales y expertos educativos, en directo, los miércoles en YouTube y los domingos en Twitter Spaces, pues esas charlas todas, sí que es verdad que desde enero de 2020 había mucha gente que me comentaba que escuchaba el vídeo de YouTube cuando estaba paseando, estaba haciendo deporte, etcétera, ¿no? Entonces sí que vi la posibilidad, a través de herramientas gratuitas, de pasar esos vídeos de YouTube, digamos, a formato exclusivamente audio. Lo hice como digo, con herramientas digitales gratuitas. Entonces no estamos hablando de un podcast propiamente dicho, ni estamos hablando, obviamente, del nivel de profesionalidad que tienen los tres compañeros anteriores. Pero esta es la idea de los podcasts de las charlas educativas. Unos podcasts que, como decíamos, no están hechos a un nivel profesional, pero que han tenido muy buena acogida. Empezamos a analizar los datos de 2022 que nos pasa la propia plataforma de Spotify. Podemos ver que es un podcast que se ha escuchado en 31 países, destacando España y ya pasando luego a Costa Rica, Argentina, México y Colombia, y con una cifra muy destacada. Y es que nos dice que este podcast, el podcast de las charlas educativas, ha estado en el 5% de los más compartidos de todo el mundo. Resulta muy interesante aquí comprobar que la mayoría de las personas han compartido este podcast a través de WhatsApp. Únicamente un 1% lo ha compartido por Twitter, principal plataforma en la que se mueven las charlas educativas. Así que resulta bastante curioso. Otras cifras que podemos ver del podcast de las charlas educativas es, como decíamos, ¿no? Dónde están los principales oyentes, que destaca España entre los demás, y qué plataformas se han utilizado para escuchar estos podcasts. Ahí vemos que la mayoría viene de Apple, con una cifra mucho menor Spotify, y luego ya entra iVoox, Anchor, etc.
Si nos centramos en el caso de Spotify, veremos que nos indica que un 66% de la audiencia es femenina y masculina un 31%, siendo los datos más destacados. En cuanto a las edades que más suelen escuchar este podcast, destacan las cifras entre 35 y 59 años, destacando un poquito más entre 35 y 44, situándose ahí el núcleo más elevado de la audiencia. En cuanto a los podcasts más escuchados, tenemos que decir que las charlas educativas, como decía, se divide entre las charlas de los miércoles y los spaces de los domingos. Los spaces ahora también tienen a veces vídeo en Telegram, pero en un principio los spaces solo son audio y los miércoles en YouTube pues tienen el vídeo y luego posteriormente el podcast. ¿Por qué digo esto? Pues porque se puede ver que los 3 podcasts más destacados son spaces de domingo. El primero hace referencia a un podcast sobre diversidad en la escuela de la neuropediatra María José Mas. En segundo lugar, también sobrepasando las 1000 reproducciones, tenemos el space dedicado a las altas capacidades, celebrado el 9 de octubre de 2022. Y en tercer lugar, un space dedicado a PT, AL y orientación. En cuarto lugar, por dar algún dato más, tenemos un space que fue para presentar el curso gratuito de formación en abierto sobre atención a la diversidad, que se dio dentro del marco del macroproyecto de las charlas educativas en septiembre-octubre de 2022. Y bueno, ahí se presentaba cómo iba a ser el curso, etcétera. Como se puede ver, ha tenido mucho éxito, como también el curso en el que participaron más de 2500 personas. En quinto lugar, tenemos a otra experta, en este caso Coral Elizondo, que nos habló de DUA, tratándose de la única charla educativa que tiene un espacio entre los 6 primeros podcasts clasificados por reproducciones. En sexto lugar, tenemos el space dedicado a centros educativos y diversidad, y aunque no está aquí, en séptimo lugar, sí que aparece de nuevo una charla educativa que estaba dedicada a las dudas sobre la LOMLOE. En resumen, en formato podcast sobresalen los spaces sobre las charlas educativas de los miércoles, destacan sobre todo en los primeros puestos los temas de atención a la diversidad, sí que vienen detrás los temas legislativos y sobre todo se puede ver que también destaca algún podcast en el que tenemos algún invitado o experto destacado, como podía ser el caso de María José Mas o de Coral Elizondo. Sería muy interesante en el futuro poder hacer una comparación entre plataformas, por ejemplo, entre Spotify y YouTube, una comparación entre temáticas para ver las más destacadas también, aunque hemos visto aquí un primer adelanto, y comparar estos resultados con otros podcasts educativos como los que, por ejemplo, he dicho de Rosa Diarte o de David Santos. Y esto sería todo, espero que pueda resultar de vuestro interés. Y si queréis más información podéis ir al código QR o por supuesto buscarme en redes sociales, que también ahí en ese código podréis localizarme. Muchas gracias.